Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Este diálogo es a base de preguntas o afirmaciones que el entrevistador planea y le hace a un experto en el tema o de quien se desea obtener información, siendo este el entrevistado, ya que su propósito es obtener información específica. Las entrevistas pueden ser de dos tipos según su propósito comunicativo. Puede ser informativa. Busca obtener información sobre un tema o hecho. Puede ser de semblanza. Tiene como objetivo saber datos sobre la vida personal del entrevistado. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles. Entrevistador. Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. Entrevistado. Es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Estructura de una entrevista. Introducción del tema. El entrevistador debe preparar 2 o 3 párrafos escritos que detallan de qué tratará la entrevista. Posteriormente, debe memorizar estos párrafos para poder presentar la entrevista en voz alta y sin leer. Esta presentación se conoce como la introducción del tema, por lo tanto, debe explicar en qué consiste el tema central de la entrevista. Presentación del entrevistado. En segundo lugar, el entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Sin embargo, es válido brindar datos adicionales del entrevistado para que el público pueda entender quién es realmente el entrevistado y qué tipo de preguntas va a responder. Cuerpo de la entrevista. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. Contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal y valiéndose de su nombre propio. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto, pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. Te voy a mostrar unos ejemplos de entrevistas. Entrevistas laborales. Antes de acceder a un puesto de trabajo, suelen hacerse entrevistas para conocer al solicitante y saber si posee las aptitudes requeridas para el puesto. Entrevistas periodísticas. Son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Muchas veces sirven como introducción a un tema o como material para una investigación o un análisis determinado. Entrevistas de opinión. Tipo de entrevista en la que se busca conocer las opiniones del entrevistado. Entrevistas informativas. Tipo de entrevista en el que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. En ellas, el entrevistador no tiene conocimientos previos del tema, sino que los adquiere a medida que avanza la entrevista. Entrevistas interpretativas. Tipo de entrevista en el que el entrevistador tiene conocimiento sobre el tema de discusión y sus preguntas son tanto informativas como interpretativas.